O incluso, bueno, yo he pasado, no sé cómo se llaman, estas como capillitas pequeñas que están en la calle, que solo son como, no sé cómo se llaman, ¿sí se llaman capillitas? Nichos, ¿no? No sé. No Algo recuerdo. así, son como de estas que tienen a la Virgen, pero están como en medio de un parquecito o así, como en un lugar muy pequeñito. No es una iglesia como tal, ni siquiera es algo de cemento, solo es como que la tienen ahí colgada de repente en algunos lugarcitos. Y he visto en muchas ocasiones que tienen, o sea, en algunos es la Virgen, en otros es San Judas Tadeo, en otros es la muerte o así. Y he visto que a veces les ponen fruta o comida o así. Yo digo, ¿cómo va a ser eso posible, no? O sea, son estatuas, ¿no? No van a comerse eso. Pero creo que a veces como mexicanos también tenemos muchas creencias, pues muy arraigadas y sacadas de contexto, ¿no? O sin fundamentos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante poder reflexionar en esto también. O sea, a mí esa Sí, parte se me hace muy impactante de la cultura mexicana. sí, ahí quería complementar algo. ¿O quieres hablar primero, Ah, David? adelante, adelante. Vale. Es que, justamente les decía cuando veía el episodio anterior, dije, no, pues sí hace falta salir un poquito del sesgo de algunas cosas, ¿no? De forma particular. Por ejemplo, de lo que dice Dani, en cuanto a lo que estaba leyendo justamente de cómo las naciones paganas hacían ese vínculo de la deidad hacia el objeto material, también aparece este tema, dos cosas bien interesantes, ¿no? Una, el tema de sacar a los dioses en procesión, al ídolo del dios en procesión. No un santo, el dios, estoy hablando en las culturas egipcias y ¿a dónde fue el exilio? ¿Babilónicos? A Mesopotamia, ¿no? Entonces, hacían también lo del tema de poner ofrenda ante los dioses, y o sea, se creía que el dios consumía no sé, la esencia del producto, ¿no? Y después esto era dividido entre sus sacerdotes. Entonces ahí uno empieza a decir, oye, como que esto se oye muy semejante, ¿no? Y después, en cuanto al tema de María, porque eso es cierto, del episodio anterior Aldo lo decía muy bien, no es como tal que la Iglesia Católica Romana diga, a ver, tienes que vivir de esta forma y tienes que darle un lugar bueno, sí de honor en lo que se llama hiperdulia para la Virgen María, pero no como tal el creer que María es un tipo de diosa, una deidad que está a la par de la Trinidad. Y eso es cierto, en ese episodio anterior hablábamos también de ese tema de que, oye, eh, una cosa es lo que la Iglesia Católica Romana te enseña como institución, dentro de las cosas que ellos han colocado como distinciones teológicas, y otra cosa es lo que se conoce como la piedad popular, ¿no? Que es, bueno, a pesar de que llevo no sé cuántos años asistiendo a una iglesia, cuando alguien me pregunta a mí y tengo que hablar acerca de mi relación con la divinidad, tengo en alta estima a María, pero es que es otra vez, ¿no? O sea, aunque en el término teológico sea hiperdulia, en, en la práctica, en la praxis, pareciera que no es así. Por ejemplo, esto que decía Liz, yo me acuerdo de que en diciembre del 2024, cuando hacían las entrevistas, y creo que esto lo puede uno constatar de año en año, escuchas las entrevistas a las personas que le están haciendo y empiezan a agradecer y a dar favoritismo a la Virgen María, y lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no es que ellos como tal, bueno, se les enseñe que esa es la forma en la que van a actuar, sino que es por piedad popular. Y en cuanto también al tema que ahorita decíamos bueno, del tema de lo visual, ahí de las capillas, pues eso también lo platicábamos, que bueno, siento que todavía tengo muy frescas esas primeras conversaciones, charlas, prédicas que escuché en la iglesia luterana, mis primeros acercamientos, y fue el pastor Balduino que dijo eso
exposición que hubo de la Reforma, justamente donde estaba mostrando el cuadro donde está Lutero y está mostrando a Lutero en medio de entre él y la iglesia y todo eso, y siempre decía, vean los detalles en todas las imágenes, y creo que sí encontramos algo muy similar ahí, ¿no? Entonces ahora cedo el paso a Aldo. Es que ahorita, bueno, o sea, creo que tocaron un buen de temas súper interesante. Yo volviendo a lo de Abby y a las culturas paganas, yo recuerdo haber leído, o sea, era un libro, no sé si ateo, pero al menos era como que se supone que era como tratar de ser objetivo sobre todo el contexto histórico de Jesús. Pero lo que hablaba es, o sea, de cómo estaba sometiendo el Imperio Romano a todas las culturas que había como alrededor de ellos y pues, de los cuales los judíos eran parte de ese Imperio Romano. Y algo curioso es que los romanos cuando pues, terminaban por derrotar a una civilización, pues obviamente hay todo un proceso de asimilación y pues sí, de cómo vas a hacer que esa colonia no se haga insurrecta a ti, ¿no? Que la vuelvas a perder. Entonces una de las cosas que hacían es que se llevaban a sus ídolos, se llevaban a sus dioses y los llevaban a Roma. Y ahí dejaban, pues, como dice Abby, pues la mayoría de las cosas eran una estatua, algo que adoraban. Y bueno, dejaban la estatua ahí y ellos les prometían que mientras pagaran todos sus impuestos y que no estuvieran de agresivos contra el gobierno, pues ellos iban a seguir dándole ofrendas a sus dioses. Y pues básicamente tenían una galería de dioses ahí en Roma, de todas las colonias que tenían. Bueno, igual algo que mencionan sobre de cómo está como estructurada la iglesia como físicamente, en términos de arquitectura, así es muy importante, bueno, se hace igual muy interesante, ¿no? Que hemos hablado de, tu iglesia tiene un altar o tu iglesia tiene un escenario, ¿no? Y pues históricamente las iglesias pues apostólicas siempre han tenido un altar, ¿no? El escenario pues no es ninguna parte de la historia aparece. Y igual algo que vi hace poco es como, bueno, el punto de vista de igual de varios católicos, porque pues igual hay mucho, como puedes encontrar como diversas opiniones dentro de la Iglesia Católica, y me encontré con un video que pues al principio no parecía muy teológico, pero ya que lo vi pues era de una persona católica que sí le gustaba como mucho la teología, y se llama ¿Por qué las iglesias modernas son tan feas? Y bueno, básicamente habla de brutalismo y de iglesias católicas brutalistas, pero en una parte habla del Concilio de Vaticano II y de las reformas que se hacen, como de, por ejemplo, que se quita la mesa de la pared y se intenta hacer más hacia el pueblo y esas cosas. E igual, bueno, algo que mencionaba es que igual se vio afectado como las iglesias se acomodaban como los elementos litúrgicos. Ahí pues probablemente él como católico sabe un poco más que yo de las tradiciones, pero bueno, él menciona que a partir del Vaticano II, pues justo ya no sabes como a dónde ver, ves muchos altares que están llenos de cosas y esto no es como lo tradicional en el catolicismo. Y bueno, yo por ejemplo, cerca de donde trabajaba había una iglesia que se llamaba de San Agustín en Polanco y pues toda su liturgia y como su arquitectura pues es muy clásica. Y algo que por ejemplo puedes ver ahí y me hace sentido con lo que él dice es que bueno, en esa ahí pues, o sea, en el altar solamente está Cristo y lo que está como de adorno no es como de algo que te llame la atención hacia otro lado, sino que literal si ves hacia el frente ves a Cristo y las imágenes de los santos están, pero están hacia los lados, ¿no? Y mientras estás como una liturgia, pues toda tu atención está hacia allí. Y bueno, aparte de que también habla como de un sentido estético, ¿no? O sea, como tú, como tu mente humana, pues literal no sabe ni dónde concentrarte, ¿no? Hay mil cosas a las cuales puedes voltear. Y bueno, también, o sea, algo, por ejemplo, a mí que me costó como mucho trabajo y eso que nunca fui como instruido en la fe católica, pues soltar justo esto de la intercesión de los santos, porque pues justo, o sea, es parte como de toda la vida, ¿no? O sea, lo ves por todos lados y pues tú dices, pero ¿por qué no lo voy a hacer, no? O sea, todo el mundo lo hace, toda mi familia, o sea, sí, ¿no? Y bueno, algo que a mí me hizo como mucho sentido, igual lo escuché de un pastor que igual ha hablado mucho, de William Whedon. Me cae muy bien porque, o sea, creo que es muy tradicionalista en lo que cabe, respeta mucho como la tradición de la iglesia. Como en esas partes como en las que se puede estar como dentro de la opinión, pues siempre está como hacia la parte más litúrgica, ¿no? Más conservadora. Y pues bueno, él justamente comenta esto de, o sea, cómo o sea, desechas eso, ¿no? O sea, sí es algo como fuerte para muchas personas, ¿no? Ya no empezar a hacer esto de la intercesión de los santos.
Y pues él siento que dice algo muy reconfortante que, bueno, aquí tenía los versículos, son de Apocalipsis y habla de que los santos están elevando oraciones hacia Dios. Es Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3 al 4. Y pues bueno, él dice que sí, ¿no? Que la Biblia trae ejemplos de que los santos están rezando por nosotros en ese momento, pero eso no indica que nosotros debamos de rezar por la intercesión o que haya una promesa ligada a ella. Pero que dentro de esto aún así hay mucha esperanza, porque así como nosotros rezamos por todas las demás personas en la iglesia, pues todos los santos están rezando por la iglesia aquí militante ahí arriba en el cielo, ¿no? No tenemos que pedir como que lo hagan. Y pues entonces se me hace muy, o sea, a mí sí se me hace como muy lleno de esperanza, ¿no? Porque no es necesario que yo le reze a San Agustín para pensar que él podría estar rezando por mí en este momento. Y no solo él, ¿no? Sino todos los santos que te gusten, ¿no? O sea, Philip Melanchthon, si es que eres muy luterano, pues no sé, Santo Tomás de Aquino, quien te guste, en este momento podría estar haciéndolo y puedes estar tranquilo, que pues todo está bajo ese control. Y la otra cosa que quería comentar, que había comentado el pastor, es, bueno, a mí me gustan, por ejemplo, los iconos de estilo bizantino, porque justo no buscan ser como una foto, ¿no? Así como de, mira, así se veía. O sea, claramente es muy caricaturesco y creo que lo que buscan hacer es justo representar, o sea, una versión artística de una verdad teológica, ¿no? Y, o sea, entre más como que te pones a verlos, siento que hay, por ejemplo, muchos mensajes, los colores que utiliza Jesús no los utilizan las demás personas. Igual, por ejemplo, aquí Jesús está de dorado y normalmente la gente representada en iconos no usa dorado. El halo que tiene la Virgen María no es el mismo halo que de él. Y bueno, o sea, hay muchos iconos que son muy bonitos, o sea, con las cosas que tienen. Hay unos que igual son muy fuertes. Hay una versión de ese icono donde la Virgen María te está viendo a ti en vez de tener la mirada perdida y está agarrando la manita de su mamá cuando los ángeles le están mostrando una cruz y la esponja y una lanza. Y es como muy fuerte teológicamente porque lo que busca decir es que, bueno, o sea, ese niño es Dios, va a morir en la cruz y bueno, está aterrado en ese momento, ¿no? Porque es humano y sabe lo que va a pasar. Y, y bueno, la otra cosa es que ya había comentado en otro capítulo, que el uso que le dan pues muchos, um, pues sí, o sea, de las personas encargadas de administrar los sacramentos en etapas anteriores, pues era ilustrar a la gente que no sabía leer de todos los eventos que se muestran en la Biblia, ¿no? O sea, no sé, mostrar la transfiguración, mostrar la ascensión de Jesús a los cielos, la resurrección, y pues bueno, tener como un apoyo visual para esa gente que no podía leer, explicar como todo el mensaje del Evangelio. Sí, se me hace muy, muy interesante justo lo que estabas mencionando hace un momento sobre justo la parte de pedir o que los santos llevan nuestras oraciones. Es interesante porque justo al comienzo hablábamos como de las dos partes, ¿no? A lo mejor del lado reformado se critica a la Iglesia Católica en este sentido, de que le piden a los santos y todo esto. Si bien, bueno, nuestras confesiones enseñan que esto no es correcto, a veces como cristianos, hablando más como del otro lado, incluso dentro de la iglesia luterana, se coloca al pastor como aquel que está como por encima y que Dios puede escucharlo. Muchas veces se coloca como de este lado. Como, me ha tocado casos que dicen, pastor, ¿puede usted orar por mí? Porque usted está más cerca de Dios. Entonces es como, es algo raro y es como común creer que nuestras oraciones Dios las escucha porque la persona es más santa. Entonces, si la persona es más santa, entonces Dios lo va a escuchar y Dios va a responder eso. Que aunque es del otro lado, al final de cuentas termina siendo el mismo punto, ¿no? Colocar un ídolo, en este caso, bueno, al pastor o a una persona que está más involucrada dentro de la iglesia, aunque no se haya muerto, dicen, él sí me va a responder. Si él pide por mí, entonces sí, Dios me va a responder. Y creo que lo que Aldo nos traía está lindo, porque al final de cuentas lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros tenemos ese acceso directo con Dios para orar por medio de Jesucristo. Él escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor y nos trae su paz, su consuelo en medio de todas estas cosas. ¿Quién puede orar? Bueno,
todos los hijos de Dios pueden orar, pueden venir a Él y pueden clamar. Jesús mismo nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y bueno, me gustaría justo, hablábamos hace un momento sobre el otro punto, de que la Iglesia Católica no enseña esto. Muchas veces son prácticas más que dogmas de la Iglesia Católica. No es que estemos defendiendo a la Iglesia Católica, pero a veces hay que echarle la mano. No, no es cierto. No, pero es interesante porque muchos critican como a la Iglesia Católica, o la principal crítica del lado reformado a la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica enseña a orar a los santos y toda esta parte, y no es así. De hecho está en el catecismo, que está en la página del Vaticano, por cierto, número 2113, desde el 2212, en los puntos de este catecismo habla acerca de la idolatría. Especialmente me gustó lo que dice en el 2113, donde dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etcétera. Y ya después da ciertos versículos bíblicos aquí. Y en el párrafo siguiente dice: el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de Dios la indestructible noción de Dios. Y cita a Orígenes, que era el que dice esta frase. Entonces, no es que la Iglesia Católica enseñe en sus dogmas. La Iglesia Católica es firme en cuanto a quién se debe de orar y de quién a quién se debe pedir. El problema es que a veces no frenan las malas prácticas de la gente, que muchas veces puede pasar también en nuestras iglesias. Por ejemplo, si alguien viene y me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios puede orar porque Dios lo va a escuchar. Y si yo a lo mejor me esponjo y digo: sí, Dios me escucha a mí porque yo estoy más cerca de Dios. Entonces yo tampoco estoy frenando esas malas prácticas o esas malas ideas que la gente se va formando. Y la gente, y a lo mejor, bueno, yo digo: sí, voy a orar por ti. Y de repente la persona se sana y ya es como: pídele al pastor porque el pastor es bueno. Si él ora, se sanan de cáncer o cosas así. Y no, y muchas veces se desvía y se cambia la mirada, porque ahora pide por medio del pastor. O sea, si el pastor pide, si el pastor hace esto, entonces Dios va a responder. Y eso es colocar de ídolo a la persona